Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a la sesión síncrona del día de hoy, correspondiente al capítulo número 5, que habla de las operaciones con moneda extranjera. Antes que nada, comentarles, este es el último tema que se va a ver referente a este segundo curso de contabilidad. Por ahí la próxima semana ya será lo que viene siendo un repaso general. La sesión síncrona de la siguiente semana será un repaso general de todos los temas que les van a servir a ustedes para lo que viene siendo su evaluación final. Como ustedes se podrán haber dado cuenta por instrucciones de la universidad, por ahí se cargaron dos actividades o dos temas diferentes o adicionales a los que estaban cargados originalmente. El primero habla de o hace referencia a lo que viene siendo... Sí, buenas noches a la persona que se acaba de conectar. A Sonia, buenas noches. Buenas noches, maestro. Sí, vale, buenas noches, Sonia. Estábamos comentando ahorita que por ahí se cargaron en la plataforma y es para todos los alumnos que vayan a ver la sesión o que se vayan conectando. Se cargaron dos temas o dos puntos diferentes a los que estaban cargados originalmente. Uno de ellos habla de unas actividades de regularización. Por ahí la universidad creo que se estuvo contactando con todos aquellos alumnos que por alguna situación de enfermedad, de conexión, algunos que desafortunadamente perdieron sus empleos, no han podido conectarse a sus clases. Estas tareas les van a ayudar para regularizar lo que vienen siendo las actividades correspondientes a la primera parte. Corresponden a un ensayo y a un video que tienen que cargar las personas para que regularicen la materia. Y el segundo punto habla de un trabajo final. Ese trabajo final va a ser un ensayo de la segunda parte de lo que hemos visto a partir del examen parcial hasta acá, de los 5 capítulos, y que tentativamente va a ser considerado el examen final. Esto debido a políticas que la misma universidad nos está pidiendo. ¿Ok? Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como les comentaba, esta semana es prácticamente el último capítulo del curso. El tema es el capítulo número 5, que habla de operaciones con moneda extranjera, un tema muy común en todas aquellas empresas que realizan operaciones tanto con clientes como con proveedores en el extranjero. Y la próxima semana vamos a tener una sesión síncrona que nos va a servir para dar un repaso general de los 5 capítulos y que también les va a servir a ustedes de base para lo que viene siendo su trabajo final. Voy a permitirme poner una presentación. Vamos a ir mencionando qué son estas o a qué se refiere este tema de las operaciones con moneda extranjera. Vamos a mencionar los métodos más comunes para registrar estas operaciones y vamos a ver un ejemplo del método más común que se utiliza en la práctica para lo que vienen siendo dichas operaciones. Aunque ahí hay varios procedimientos que marca la bibliografía, es importante que se queden con el concepto y que sepan cuál es el método que más comúnmente se utiliza en la práctica para este tipo de registro de operaciones. Permítanme un segundo. ¿Me podría confirmar, Sonia, si se ve la presentación? ¿Me está cargando? Sí, ya se Okay, vio. vamos a mencionarlo. Hasta ahorita usted es la única persona que se ha conectado y vamos a irla mencionando. Vamos a dar inicio, como ya comentamos. El tema del día de hoy es el tema de operaciones con moneda extranjera. Ya conocen mi nombre, soy Israel Quintero Ramírez y vamos a mencionar el objetivo de este capítulo, que es comprender el tratamiento contable y y más que nada el concepto de lo que son las operaciones con moneda extranjera. Como introducción o como comentario, basándonos un poquito en la bibliografía, nos dice que los comerciantes, los industriales, los agricultores, por lo regular o esporádicamente necesitan mercancías
materia prima, maquinaria, herramienta, implementos e insumos, en algunos casos específicamente materia prima, que por varios motivos no siempre les es posible adquirir en el mismo país donde radican, sino de mercados en el extranjero. ¿Qué significa esto? Que las empresas que se dedican, sobre todo lo que viene siendo las empresas comerciales, las personas físicas que tienen alguna actividad empresarial desde el punto de vista comercial, o todas aquellas empresas del ramo productivo que tienen como su principal giro introducir una materia prima y tener un producto terminado, pues requieren de todos estos materiales que generalmente, o mercancías, materiales o mercancías que no las podemos conseguir dentro del territorio nacional. Obviamente a nosotros requerir esa mercancía para llevar a cabo la operación de la empresa, pues obviamente tenemos que traerlas de fuera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que recurrir a las famosas importaciones. ¿Qué son las importaciones? Con este nombre se le conoce en el mercado internacional a las compras efectuadas en países del extranjero. Es decir, si nosotros nos dedicamos a la fabricación de tornillos de 3 pulgadas para la industria automotriz, perdón, y necesitamos un determinado aleación o determinado material para producir ese producto, pues probablemente aquí en México no lo encontremos, entonces tenemos que recurrir a importarlo. Es decir, sería una exportación para el proveedor y para nosotros sería una importación porque lo estamos introduciendo al país porque no lo tenemos dentro del mercado nacional. Al igual que las importaciones, hay que acordarnos que no es otra cosa más que una operación de compra, independientemente que sea extranjera o que en este caso extranjera, pues obviamente también se pueden liquidar tanto al contado como a crédito. Esto ya depende de las condiciones de cada proveedor. Hay algunos proveedores que sí dan crédito para los países con los cuales se tiene algún tipo de tratado o simplemente para los clientes de países clientes en el extranjero, o simplemente hay empresas que dicen, sabes que no, si tú quieres el material, me lo tienes que pagar de riguroso contado. ¿Qué son las importaciones de riguroso contado? Realmente aquí vámonos a enfocarlo desde el punto de vista contable. Estas importaciones o las compras que hacemos al extranjero no representan ningún problema desde el punto de vista contable, porque solo basta con adquirir la cantidad necesaria en divisa extranjera, pagar su equivalente en moneda nacional y remitir la materia prima al proveedor, con lo cual queda concluida la operación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ahorita vamos a solicitar, no sé, 1000 unidades de materia de tornillos y ese valor tiene, obviamente para nosotros lo vamos a adquirir en moneda nacional. Un segundito nada más, Sonia, permítame tantitito, ¿sí? Sí, sí, está bien. Listo, sí estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve. Muy bien. Aquí no hay ningún problema porque nosotros vamos a pagar al tipo de cambio de la moneda del proveedor. Es decir, si el proveedor nos dice, ¿sabes qué? De esas 1000 unidades yo te la voy a vender a, no sé, a $1 cada unidad, que por poner un ejemplo así muy sencillito, sin meternos ahorita en cuestiones de gasto, ni meternos en cuestiones de impuestos, ni nada por el estilo. Ese valor de esos 1000 artículos van a ser $1000 para ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la operación en nuestro valor de nuestra moneda en curso legal, que es el peso. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, que nosotros el peso ahorita esté a un tipo de cambio de 20 pesos, pues significa que nosotros tenemos que pagar 20,000 pesos por esos 1000 piezas o 1000 artículos o 1000 unidades de mercancía. Aquí no representa ningún problema porque al momento de que nosotros hacemos el pago,
no existe una fluctuación cambiaria entre el valor que nos lo están vendiendo y el valor que lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque estamos tomando el tipo de cambio al día, es decir, no se va a pagar posteriormente la operación. Entonces, es muy importante entender que cuando son operaciones de riguroso contado, realmente no hay ningún problema desde el punto de vista contable. Aquí quiero hacer dos aclaraciones y dos puntos que son muy importantes. Lo que vamos a ver como ejemplo del día de hoy, que es el tipo de registro variable, aquí estamos nada más utilizando registros, o vamos a poner ejemplo de operaciones con moneda extranjera, pero cuando nosotros compramos mercancía con nuestros proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más nosotros podemos comprar mercancía. Quiero decir que hay muchas operaciones que se pueden hacer con moneda extranjera. Así como hay compras de mercancía, también hay ventas de mercancía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros el día de mañana hacemos una operación en dólares, porque también la podemos vender en dólares, aunque no sea nuestra moneda en curso, pues obviamente nosotros la vamos a vender a otro país, a Dinamarca o a donde sea. Ellos van a evaluar un tipo de cambio y nos lo van a pagar, y ahí nosotros también tendríamos una fluctuación, pero eso sería otro tema. Nada más ahorita hay que enfocarnos a que son operaciones con moneda extranjera exclusivamente para el pago a proveedores, y hacerles saber que cada que se haga, esto es muy, muy importante. Muchas de nosotros tenemos, o las personas que tienen acceso a la información de los tipos de cambio, el tipo de cambio que se utiliza para evaluar las operaciones siempre va a ser el que emite el Banco de México y que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque desde el punto de vista contable, desde el punto de vista fiscal, ese es el tipo de cambio que se tiene que utilizar para realizar o registrar las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la mayoría de las operaciones que hacemos en México con proveedores son, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, son en dólares americanos. Existen también otras monedas, no es la única moneda en el mundo, sin embargo, como es la operación o la moneda con la que más operaciones tiene nuestro país, es la que se toma como mayor referencia. Lo comento ¿por qué? Porque podemos ver que en las casas de cambio está un valor, en los bancos está otro valor, en algunas otras instituciones financieras está otro valor, pero esos son valores comerciales porque ya existe una ganancia. Ellos se dedican a la compra y venta de lo que viene siendo las divisas o las monedas extranjeras. Pero para efectos de registro y para efectos del tema que nos atañe, el tipo de cambio es el tipo de cambio que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Hasta ahorita tiene algún comentario, Sonia? No, ninguna, todo bien. Ok. Importaciones a crédito. ¿Qué nos dicen las importaciones a crédito, las compras a crédito? Dice, el problema contablemente se presenta en las importaciones a crédito debido a que entre la fecha de recepción de las mercancías y la fecha en que se paga su importe en época futura, el tipo de cambio de la moneda extranjera pudo haber variado, por lo que al adquirirla para liquidar la operación habrá de hacerse una erogación mayor o menor que el precio al que fue adquirida la mercancía. De ahí que la diferencia resultante redunde en utilidad o pérdida financiera según favorezca o perjudique al importador. Esta partecita que estamos viendo, esta diapositiva, es el concepto medular del capítulo que se llama operaciones con moneda extranjera. Ya vimos que en el caso de las operaciones de contado no hay tanto problema. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Vamos a volver a poner el ejemplo, y discúlpeme que se los ponga en ejemplos así muy sencillos, pero yo prefiero que se queden con el concepto, ver un ejemplo, para en lugar de abarrotarlos con tanta información. Vamos a volver a poner el mismo ejemplo de los 1000 tornillos. ¿Qué quiere decir esto? Si ahorita el proveedor de Estados Unidos, que es Svensson Inc., o LTD, dependiendo del tipo de sociedad que lo rige a ellos, ¿no? Porque a nosotros nos rige la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos manda a nosotros esas 1000 unidades, y el tipo de cambio de adquisición de nosotros fue de 20 pesos. ¿Qué significa?
que ya nosotros vamos a hacer ese registro. El registro contable, dependiendo del método que tengamos del método de nuestra contabilidad, le vamos a hacer un cargo al almacén. Reitero, ahorita no voy a meterme en cuestiones de IVA ni nada, nomás voy a ponerlo así a grosso modo. Tenemos cargo al almacén por 20,000 pesos, con crédito a proveedores del extranjero por 20,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos el tipo de cambio que estaba publicado en el diario oficial de la Federación era de 20 pesos. Vamos a decir que es el día de hoy, 2 de diciembre. Pero a nosotros esa mercancía nos la mandaron y nos la dejaron a crédito. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la vamos a pagar a 30 días, por poner un ejemplo. Es decir, que la vamos a pagar el 2 de enero del 2021. Es un hecho, por no decir que es una regla casi infalible, que el tipo de cambio con el que se va a pagar la operación el 2 de enero del 2021 va a ser diferente al tipo de cambio del día de hoy. ¿Por qué? Porque ahí ya el tipo de cambio ya son cuestiones más económicas que ahorita no nos vamos a poner a desglosar, pero varía constantemente por los diferentes indicadores, condiciones financieras y macroeconómicas de un país. Entonces, si al momento que nosotros le tengamos que pagar esos $1,000 al proveedor, nosotros tenemos el tipo de cambio que se publica en el diario de la Federación, vale 21 pesos. Nosotros ya no tendríamos que erogar 20,000 pesos para pagarle $1,000 al proveedor. Tendríamos que comprar esos $1,000 a un tipo de cambio de 21, lo que significaría que tendríamos que desembolsar 21,000 pesos. Al momento que nosotros hagamos la operación, ya existe una pérdida financiera por el tipo de cambio o por la fluctuación cambiaria. Nosotros contablemente le cargamos al proveedor, a grosso modo, la cantidad de 20,000 pesos, porque es la cantidad que nosotros le debíamos de acuerdo a nuestro registro, y le cargamos dentro de lo que vienen siendo gastos y productos financieros la cantidad de 1,000 pesos. Hay que acordarnos cuando vimos el tema en el curso de contabilidad 1, que vieron el tema de estado de resultados, dentro de la parte de los gastos financieros había algo que se llamaba gastos financieros y productos financieros. Y en esos gastos financieros está la utilidad cambiaria. Ahí le vamos a cargar 1,000 pesos, 20,000 más 1,000, y le vamos a hacer una salida al banco o un crédito, un abono o un débito al banco por 21,000 pesos. ¿Qué significa? Que por haber comprado mercancía a crédito desde el momento en que la adquirimos hasta el momento que la pagamos, financieramente por el tipo de cambio a la empresa le costó 1,000 pesos, y obviamente eso representa que vaya a disminuir la utilidad neta de la operación de la empresa, y obviamente al disminuir la utilidad hay variaciones en el capital contable que integra el balance general. Es por eso que es muy importante que los registros contables se evalúen al tipo de cambio que corresponda, y que cuando se liquiden al tipo de cambio que corresponda, y que se haga la afectación tanto en una utilidad como en una pérdida. Caso contrario, vamos a decir el mismo ejemplo, cargamos a mercancía, vamos a poner a mercancías 20,000 pesos con crédito o abono a proveedores por los mismos 20,000 pesos, porque fue el tipo de cambio que adquirimos la mercancía a crédito. Sin embargo, el 2 de enero del 2021, el tipo de cambio no está a 20 pesos por dólar, está a 19. Ahí estamos obteniendo una utilidad financiera. ¿Qué significa? Nosotros le vamos a cargar a proveedores los mismos 20,000 pesos, porque el valor de la operación ya no se mueve, porque así se adquirió. Le vamos a hacer un abono al banco por 19,000 pesos, pero como faltan 1,000 pesos, porque hay que acordarnos que la regla de la partida doble nos dice que a todo cargo le corresponde un abono o varios de la misma cantidad y deben de ser iguales. Hay que abonarle o acreditarle 1,000 pesos a la cuenta de utilidad de productos financieros como utilidad cambiaria. ¿Qué significó esto? Que para el proveedor, a él le seguimos pagando sus $1,000. Sin embargo, para nosotros existe una utilidad. ¿Por qué? Porque el dólar lo estamos comprando más barato que como nos vendieron la mercancía, al tipo de cambio de como nos la vendieron.
Esto es muy importante y sí quería que quede bien claro este concepto porque ese es el 80 o el 90% de la comprensión del capítulo. ¿Sí está más o menos claro el punto, Sonia, o las personas que estén conectadas? Sí, sí, con el ejemplo que lo dio, cómo lo desglosó, sí se comprendió un poquito mejor. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice también la literatura o la bibliografía? Nos dice que si al terminar el ejercicio existen compras a crédito aún no liquidadas, su importe en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional, tomando como base no el tipo del cambio el que se haya concertado la operación, sino el tipo del balance y considerando la diferencia que resulte como producto o gasto financiero según beneficie o perjudique al importador. Ahorita pone un ejemplo, ahí a lo mejor me faltó y lo voy a complementar con esto. La operación, la registramos el día de hoy, sin embargo la vamos a pagar el 15 de enero, ahí es otro ejemplo, o el 2 de enero, vamos a poner el mismo ejemplo. Sin embargo, hay que acordarnos que dentro de la parte administrativa y sobre todo de la parte fiscal, los ejercicios fiscales corresponden a un año y corresponden del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí nos dice que a la fecha de la presentación del balance general, y ya vimos en otros capítulos y en otros temas que el balance general, generalmente se presenta a los usuarios finales como son proveedores, accionistas, etcétera, a más tardar los últimos días de cada mes, o se saca un corte al 31 de enero, 28 o 29 de febrero, según corresponda, 31 de marzo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que estar haciendo para esa presentación un ajuste de la utilidad o la pérdida. El 2 de enero se compró la mercancía, sobre todo el 31 de diciembre de cada año se tiene que hacer este ajuste. Yo ahorita lo ponía como ejemplo al 2 de enero, pero sin embargo se puede hacer mensual o se puede hacer al final. Es un poquito más relevante hacerlo al final de cada año, porque a fin de cuentas, al final del año es cuando se cierra fiscalmente la operación de un negocio. Sin embargo, para efectos de presentación también se tiene que hacer de manera mensual. El mismo ejemplo que ponemos ahorita se puede poner para el día 31 de enero. ¿Qué significa? Que tuvimos una utilidad, una pérdida al término del ejercicio. Sin embargo, cuando vayamos a efectuar la operación, nosotros tenemos que también volver a hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de evaluar la operación hasta cuando se liquida. ¿Ok? Ese tema también es muy importante. Por lo anterior expuesto, se puede apreciar que las compras en moneda extranjera requieren un tratamiento especial. Reitero, no nada más las compras, también puede ser las operaciones de ventas a crédito con personas de otros países y con los cuales a lo mejor nosotros también, vamos a poner el ejemplo de aquí, de este mismo caso. Así como nosotros compramos mercancía al extranjero, también podemos tener una cuenta en dólares en México y le podemos vender a otra persona en el extranjero en dólares. Entonces también cuando nosotros facturemos, vamos a facturar en dólares. Entonces también ahí puede haber una utilidad o una pérdida cambiaria, pero por las operaciones de las ventas. Es importante por medio del cual se puede dar a conocer tanto el pasivo en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional, como el de las utilidades o pérdidas por variación o fluctuaciones en los tipos de cambio. Eso ya lo comentamos. ¿Qué procedimientos existen para registrar estas operaciones? Yo les voy a dar un poquito de mi experiencia. En lo personal, es ya la literatura, existen estos procedimientos, no me ha tocado verlos todos, los vamos a mencionar muy por encima, pero el que realmente se utiliza y es el más común es el tipo variable. ¿Por qué el tipo variable? Porque generalmente nosotros la mayoría de las estructuras de las estructuras contables de las empresas no manejan estos tipos de operaciones. Aunque son tipos de registro, hay que aperturar cuentas, hay que aperturar una serie de cosas o de parámetros y sobre todo ahorita con la cuestión de la facturación electrónica. Entonces, el que más se utiliza actualmente es el de tipo variable. El tipo variable, ¿qué nos dice este tipo de procedimiento? Este procedimiento consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera, como son las compras, los gastos, las devoluciones sobre compra, remesas de dinero, etcétera, al tipo del día de cambio en que se hayan efectuado dichas operaciones, que es lo que comentamos ahorita.
Este tipo de procedimiento es conveniente implantarlo cuando el tipo de cambio de la moneda con la que se opera sufre frecuentes variaciones o fluctuaciones, es decir, cuando la moneda extranjera no guarda en relación con la moneda nacional cierta estabilidad. Ya lo vimos, ahorita lo estamos viendo con lo que viene siendo la parte ahí del vecino del norte, que por las cuestiones económicas, las elecciones, la fuga de inversiones y ahorita más con lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia del COVID-19, los mercados, la inversión extranjera, todo ese tipo de cosas hacen que haya cierta inestabilidad económica, por lo que los tipos de cambio tienden a ser un poco inestables. Entonces es cuando se registra este tipo de operaciones. ¿Por qué es lo más viable? Porque no tenemos una certeza de que esos tipos de cambio vayan a estar de manera constante e inclusive aunque las condiciones económicas fueran óptimas, es muy difícil que estén el uno contra el uno. Si nos metemos a cuestiones económicas, pues estaría ideal que un dólar valiera un peso, que un peso valiera un dólar, pero pues es algo que no va a pasar, yo creo que al menos en el corto plazo. El tipo fijo, del tipo de procedimiento fijo tiene tres variantes que son las siguientes. El tipo fijo con cuenta complementaria de balance, de resultados y de balance uno por uno. El tipo fijo, este procedimiento en todas sus variantes, las que ya mencionamos ahorita, consisten en abonar o cargar a la cuenta de proveedores extranjeros a un tipo de cambio, a un tipo de cambio fijo arbitrario previamente establecido y en registrar las diferencias entre los tipos fijo y real en una cuenta complementaria. ¿Ok? El procedimiento de tipo fijo es conveniente implantarlo cuando las variaciones o fluctuaciones no sean fuertes o bruscas ni frecuentes, o sea, cuando la moneda extranjera guarda con relación a la moneda nacional cierta estabilidad. Esto yo creo que aplica más, suponiendo en el caso que estuviéramos en economías un poquito más estables. Por eso se pone un tipo de cambio, vamos a decir, de 20, porque a lo mejor cuando se hagan las operaciones, la fluctuación, el tipo de cambio va a ser 20.01, entonces realmente no es muy relevante y por ende el impacto que pudiera tener en la información financiera o en la información contable, pues no es muy relevante, ¿verdad? El otro tipo el otro procedimiento de registro es el tipo remesa previa de fondos. Este procedimiento es conveniente implementarlo cuando los proveedores extranjeros soliciten determinada cantidad de dinero anticipado a cuenta del valor de cada importación de mercancías. Actualmente, reitero, sí se puede llevar a cabo, sin embargo, el más común es el otro. Consiste en evaluar tanto las mercancías importadas como los gastos que por las mismas haya efectuado el proveedor por cuenta nuestra al mismo tipo de cambio al que se haya hecho el anticipo del dinero. Este procedimiento tiene la ventaja de disminuir las utilidades y pérdidas por cambios debido a que la factura y documentos de embarque se registran al mismo tipo de cambio de la remesa previa de fondos, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán únicamente al saldo de la cuenta de proveedores extranjeros. Es decir, que la factura va a salir al tipo de cambio de cuando nosotros enviamos el anticipo del dinero. Y el último, que es el tipo de compra. Este procedimiento consiste en registrar las mercancías al tipo de cambio del día en la que la misma se haya efectuado y las remesas de dinero que posteriormente se hagan, cargarlas a la cuenta de proveedores extranjeros, pero al mismo tipo de cambio de la compra, pasando la diferencia que haya entre este y el tipo del día de la remesa a la cuenta de cambios. ¿Qué significa? Que la diferencia que haya de acuerdo a esta línea de tiempo hay que mandarla directamente a resultados. Voy a poner en la bibliografía, vamos a mencionar lo que viene siendo el ejemplo de lo que viene siendo el tipo variable, que es el más común. Permítanme un segundito a ver si lo podemos ver. Ahí sí se puede ver, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Vamos a ver el ejemplo del variable. Está un poquito extenso lo que viene siendo cada uno de los
de los tipos de procedimientos, pero vamos a ver, inclusive lo mencionaba yo con la coordinación, vamos a ver el tipo variable que es el más común para que nos quede claro de acuerdo a lo que estuvimos comentando. Aquí está, ya lo mencionamos, consiste en registrar las operaciones en moneda extranjera. Ya vimos el tema, dice, las operaciones efectuadas con proveedores del extranjero no se deben de registrar en la misma cuenta en donde se anotan las transacciones celebradas con proveedores nacionales, sino en una cuenta colectiva denominada proveedores extranjeros, cuyo movimiento es preciso que se lleve tanto en moneda extranjera como nacional. Para conocer simultáneamente el saldo en moneda extranjera y en moneda nacional, es necesario que tanto la cuenta colectiva, proveedores extranjeros, como las subcuentas que formen su auxiliar mayor contengan dos columnas de valores, una para los importes en moneda extranjera y la otra para el equivalente en moneda nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando vimos el tema de cuentas colectivas de control, ahí mencionamos que existen cuentas que se pueden agrupar o que son subcuentas. Cuando nosotros hagamos un registro de una operación de crédito como la que mencionamos, podemos hacer una subcuenta que diga proveedores extranjeros LTD Inc. es allá en Estados Unidos, le debemos $1,000, pero como lo tenemos que evaluar al final de cierto ejercicio, de cierto periodo, a un tipo de cambio, podemos poner si el tipo de cambio está a 21 pesos, pues obviamente vamos a cargar a la subcuenta de proveedores extranjeros que diga, o en moneda nacional, como aquí menciona la literatura, 20,000 pesos para que la suma de los dos nos dé, la suma de los dos entre el tipo de cambio al cierre de cuando se está reportando la información nos dé la deuda real que tenemos con el proveedor en el extranjero. Para conocer simultáneamente, el procedimiento de tipo variable durante el ejercicio no se presenta ningún desajuste debido a que todas las operaciones en moneda extranjera se registran al mismo tipo de cambio el día en que se efectúan, sino al terminar el ejercicio, antes de la presentación del balance general, es necesario hacer un ajuste para evaluar el tipo del día, el monto del pasivo y a la vez determinar la utilidad o pérdida por la variación o fluctuación en los tipos de cambio, que es lo que comentábamos ahorita, ¿va? Que si al 31 de diciembre tenemos que hacer una presentación por el cierre del ejercicio, tenemos que hacer ese ajuste y mandarlo a la cuenta de resultados correspondiente. Cuenta de resultados me refiero a los gastos financieros, que es la pérdida cambiaria, o a los productos financieros, que es la utilidad cambiaria. Ahorita no me voy a meter en muchas cuestiones de IVA porque es más preponderante o más importante que nos quede claro el por qué existen esas variaciones, ¿va? Vamos a poner un ejemplo de lo que viene siendo el registro. Dice, aquí nos ponen un ejemplo de una compañía que está en Chicago, Illinois. Dice, recibimos del señor Jack Stevenson de la 20 Gray Avenue en Chicago, Illinois, documentos de embarque por su factura M8695 por $6,000, estando al tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos. Para realizar ese asiento, nosotros tenemos que cargarle a mercancías en tránsito. Aquí en tránsito la cargamos por la mercancía en tránsito porque hay que acordarnos que solo estamos recibiendo la factura. Cuando vimos el tema de mercancías en tránsito, hablamos que son aquellas mercancías por las cuales ya tenemos algún tipo de pacto, algún tipo de documento con el cual ya tenemos pactada la operación, pero no la podemos cargar a la mercancía en general o al inventario o al almacén hasta que no esté físicamente dentro de nuestras bodegas. Entonces cargamos a mercancía en tránsito estos 75,000 pesos, que es el valor de los $6,000 al tipo de cambio de 12.50, con cargo al IVA acreditable, que es la tasa del 16%, con crédito a proveedores extranjeros por los mismos 75,000 pesos, que son el valor de la mercancía, y acreditamos los 12,000 pesos al IVA por pagar. ¿Por qué? Porque pues obviamente todavía no la tenemos, ¿va? El 6 de junio le enviamos al señor Stevenson una transferencia bancaria por un valor de $2,000, adquirido al tipo de cambio de 12 a cuenta de la factura de la mercancía que nos mandó. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cargarle a proveedores extranjeros
los $2,000 al tipo de cambio de 12 y le cargamos 24,000 pesos, ¿ok? ¿Qué significa? Que estamos disminuyendo. Hay que acordarnos que estas cuentas, como son de naturaleza acreedora, para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. En este caso, si lo sacamos en una cuenta T, ya le debemos 75,000 pesos, le debemos la resultante de los 75,000 menos los 24. Y obviamente tuvimos que pagar, cargamos a mercancías en tránsito 120 pesos de la comisión bancaria. ¿Por qué lo cargamos a mercancías en tránsito? Porque hay que acordarnos que todos los gastos, a excepción de los impuestos, a excepción del impuesto al valor agregado, forman parte del valor de la mercancía, con cargo al IVA acreditable y IVA por pagar los 19.20 y a los bancos por 24,120, que es el valor de la operación, ¿ok? El IVA es una cuestión es un impuesto que no es de nosotros, nomás es para efectos de control para este caso. Luego nos dice que el 9 de junio recibimos del señor Stevenson comprobantes de gastos como son fletes, derechos, seguros, que efectuó por nuestra cuenta y cuyo importe ascendió a $1,000 a un tipo de cambio de 11 pesos. ¿Qué significa? Tenemos que cargarle esos gastos a la mercancía en tránsito por 11,000 pesos y tenemos que cargarle al IVA 1,760 pesos. Crédito a IVA por pagar 1,700 y crédito a proveedores extranjeros por 11,000 pesos. ¿Por qué? Se los debemos al proveedor porque los pagó para que esos gastos para que la mercancía llegara hacia nuestro destino, hacia con nosotros, se los debemos a él. El 30 de junio se practica balance y el tipo de cambio es a 12.60. Entonces, al hacer todas las operaciones, el 9 de junio, la subcuenta del señor Stevenson arroja un saldo acreedor en moneda extranjera por $5,000 y en moneda nacional por 62, es decir, 67,000 técnicamente. Si nosotros sacamos ese saldo, dice, pero como el día 30, que es cuando va a practicar el balance, el adeudo no es por 62,000, ya que el tipo de cambio es por 12.60, el cual multiplicando por el saldo en dólares, que es de 5,000, da un total de 63,000. Es necesario ajustar la diferencia de 1,000 pesos para que la cuenta del proveedor quede con el saldo que realmente se adeuda. De acuerdo con esto, el importe del ajuste determina comparando el adeudo o el pasivo en libros con el pasivo real. Es lo que mencionábamos ahorita. Aquí se está practicando un balance de dicha fecha y en ese momento se tiene que hacer un ajuste. Aquí nos dice que al 30 de junio se hizo ese ajuste. Hay que realizar lo que viene siendo nuestro pasivo real. ¿Qué es nuestro pasivo real? Primero hay que definir lo que es el pasivo en libros. Es el saldo de la subcuenta de proveedores en moneda nacional. Y el pasivo en real es el resultado de multiplicar el saldo en moneda extranjera por el tipo de cambio vigente al día del balance. Nuestro pasivo real, es decir, ya tomando en cuenta el valor del tipo de cambio cuando se presenta el balance, es de 63,000 pesos, pero nuestro pasivo en libros o lo que está registrado de acuerdo a las operaciones que hicimos es de 62,000. Existe una diferencia en cambios por 1,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que nuestro pasivo real es mayor que nuestros libros. Entonces, ¿qué significa? Que tuvimos una pérdida. Si el caso fuera contrario, que nuestro pasivo real fuera de 62 y nuestro pasivo en libros fuera de 63 o 64, pues esa hubiera sido una utilidad por variación en los tipos de cambio. Y para esto se tiene que hacer un asiento contable, que es lo que mencionábamos al principio de la sesión, que tenemos aquí como es una pérdida, le tenemos que cargar a gastos y productos financieros, específicamente a la subcuenta de pérdida por fluctuaciones cambiarias o por tipo de cambio, 1,000 pesos, con crédito a proveedores extranjeros. ¿Por qué? Porque le debemos esa cantidad a la persona o al valor de la operación de la mercancía que nos vendió. No sé si tengas hasta ahorita un comentario de lo que hemos visto, Sonia. No todo claro, creo sí entender que entonces ahí todo se va haciendo dependiendo al tipo de moneda que esté en ese momento, ¿verdad? Y digo, como usted lo mencionó, es muy cambiante, entonces dependiendo a eso es como se va registrando. Es correcto. Aquí hay que entender algo.
hay que acordarnos, la información financiera de cada empresa se evalúa cada mes. Yo le ponía el ejemplo del ejercicio porque estamos ahorita pues, prácticamente en vísperas de que se termine el ejercicio fiscal y se termine el año. Pero la información se tiene que presentar cuando se realice la presentación de los estados financieros, que obviamente, y de acuerdo a lo que nos marcan las normas de información financiera, estos ajustes se tienen que hacer al final de cada mes. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de las normas de información financiera, que es la estructura o el esqueleto de cómo se deben de presentar los estados financieros, nos habla de un concepto que se llama, anteriormente en principios de contabilidad se llamaba relevancia suficiente, que significaba que toda la información debe estar correctamente presentada dentro de los estados financieros. Si nosotros no hacemos ese ajuste como contadores, en el dado caso de los contadores, la información que se presente en el balance general no va a ser la adecuada. Generalmente, como ya vimos ahorita, se pueden presentar cuentas complementarias para determinar el valor real en dólares. Sin embargo, lo tenemos que hacer el ajuste porque si no la persona que esté evaluando va a decir, yo no le debo 62,000 pesos de acuerdo a mi pasivo en libros, pero no le debe 62, le debe 63. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que hacer este asiento para que el valor real en libros no sea 62, sino sea 63,000 pesos. No sé si me está explicando. Y es muy importante que las evaluaciones se hagan de acuerdo al tipo de cambio de cuando se presenta la información financiera o al final del ejercicio. Obviamente también se tienen que hacer al momento de que se liquiden las operaciones, ¿verdad? Porque, es decir, si al 30 de noviembre hicimos un ajuste por esa pérdida o ganancia cambiaria en el tipo de cambio, porque es cuando se presentó el balance, pero ya traemos un saldo por pagar al 30 de noviembre y lo vamos a pagar 16 de diciembre, cuando hagamos la liquidación del pasivo o le paguemos al proveedor en términos de lo que estamos viendo, esa mercancía, ahí es cuando hay que hacer el ajuste. Pero lo que sí es muy importante es que se tome en cuenta el tipo de cambio que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ok, entonces ahí el valor que se le pagaría, por ejemplo, al proveedor sería el que se dio en un principio o el que se va a dar cuando se va a liquidar. Ok, es una muy buena pregunta. Hay que acordarnos que al proveedor le debemos, le digo, se lo voy a poner así sencillo, al proveedor le debemos $1,000. Si nosotros le pagamos $500 y luego le damos 200, al proveedor siempre le vamos a deber en dólares. Lo que nosotros tenemos que entender es que esto va a variar de acuerdo a lo que nosotros vayamos registrando. Por eso es bien importante entender cuándo hay una variación y cuándo hay una pérdida y cuándo hay una ganancia. Esto ya es un poquito más contable y más técnico, por eso le ponía yo el ejemplo al principio. Nosotros le debemos $1,000 al proveedor y tenemos el registro. Vamos a suponer que el día de hoy nos llega la remesa. No le vamos a pagar hasta el 31 de enero. Llega la mercancía, le debemos $1,000 al tipo de cambio de 20 pesos. Al final, al 31 de diciembre, que es cuando se presenta la información financiera y que también nos sirve de base para pagar impuestos, nosotros debemos de decir, ok, el 31 de diciembre, que si ahorita fue a 20 pesos, que es día 2 de diciembre, y el 31 de diciembre es a 21 pesos, tenemos que hacer este ajuste para que dentro de nuestra información financiera nosotros digamos, le sigo debiendo $1,000, pero a otro tipo de cambio. Es decir, que ya no me va a costar lo mismo el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque cuando me la vendió, a él me la sigue vendiendo $1,000, pero yo no la voy a pagar en dólares, la voy a pagar en pesos. ¿Sí me explico? Y luego, el 30 de enero, por decir un ejemplo, le vamos a liquidar la mercancía al proveedor. Ahí vamos a tomar el tipo de cambio al momento en que le vamos a pagar. Y ahí también tenemos que sacar una fluctuación, tanto como pérdida o como ganancia. ¿A qué quiero llegar? Que mientras no se liquiden las operaciones a crédito que se hagan con proveedores, se tiene que hacer un ajuste, ya sea para que haya una utilidad o una pérdida al final del mes, y se tiene que hacer otro ajuste cuando dicha mercancía se liquide o se le mande la transferencia al proveedor. ¿Ok?
Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Pues mire, prácticamente con esto vamos a dar por terminado el tema del día de hoy. Aquí es muy importante y le agradezco mucho que se haya conectado usted de las personas que más se conectan. Este, eh, Aquí es muy importante que se quede con el concepto de que las operaciones en moneda extranjera afectan la información financiera de las empresas, que las operaciones en moneda extranjera se tienen que evaluar al momento en que se realizan, pero que también se tiene que hacer una evaluación al final de un periodo o de un ejercicio. En el ámbito contable, los periodos son los meses y el ejercicio es el año. Se tiene que hacer la evaluación y también se tiene que hacer un ajuste o una evaluación de esa operación cuando se va a liquidar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mandar a la cuenta de resultados correspondiente esa variación, tanto a favor o en contra de la empresa, pero siempre le vamos a seguir debiendo o tenemos esa obligación porque es un pasivo al proveedor el valor de la contraprestación en la moneda del curso de como él nos la vendió, que en este caso estamos hablando de los dólares, ¿ok? Por ahí está, se les puso el capítulo está, lo que viene siendo el cuestionario está un poquito extenso, pero todo viene dentro de la bibliografía. Este es el ejemplo más común de las operaciones que se llevan a cabo. Esta sería prácticamente la última semana o la última sesión en la que vamos a ver un tema como tal. La próxima semana por ahí se estará programando una sesión síncrona para darle un repaso muy general a lo que vienen siendo los conceptos. Y como le mencionaba al principio, por ahí, por instrucciones de la misma universidad, nos pidieron que pusiéramos, para la gente que no ha, o que pueda ver la sesión del día de hoy, que no, por alguna cuestión de salud, que ya vemos lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, o por una cuestión de que no han tenido conexión, desafortunadamente, esto es un efecto dominó, ¿verdad? La pandemia quita empleos, al no haber empleos, pues mucha gente no tiene la posibilidad de poder pagar un acceso a internet o pierde su trabajo y de ahí de su trabajo también puede conectarse. Entonces, todo ese tipo de variables lo está tomando en cuenta la universidad para que no se vean tan perjudicados los alumnos. Por eso es que se publicó un tema, una área, un tópico que habla exclusivamente de la regularización. También lo pueden llenar las personas que gusten, sin embargo, sería como un punto extra para su calificación. Va más enfocado a la parte de la regularización de aquellos alumnos que están en los puntos que ya mencionamos. Y el otro tema que técnicamente así va a ser es, por ahí se publicó lo que viene siendo el trabajo final. Anteriormente, y así hasta ahorita no tenemos otra instrucción, si la llegásemos a tener con gusto se las voy a compartir. Anteriormente se tenía un examen parcial, que es el que ya se presentó, y se tenía un examen final que constaba de 75 preguntas que se iban a incluir todo lo que viene siendo el temario de los dos exámenes parciales o de las dos partes del curso. Sin embargo, ahora se optó por presentar o que nos presenten un trabajo que corresponda a un ensayo con los puntos más relevantes de lo que viene siendo la segunda parte del curso. Ese sí es obligatorio porque hasta ahorita va a ser considerado como el examen final. Los parámetros ya se aperturaron, se cargaron ayer, tienen hasta el 14 de diciembre para que hagan su trabajo final, lo vayan enviando y pues obviamente ustedes ya vayan viendo su calificación. Sí se los encargo mucho si alguno de ustedes, o en el caso suyo, Sonia, pues no aplica, llegan a tener alguna actividad pendiente y que quieran regularizarse, ya sea por medio del tema específico de regularización de ensayo, o que quieran mejorar, o que hayan estado de manera habitual presentando sus tareas y por alguna razón no pudieron enviar una tarea específica, mándenme un mensaje y se les apertura lo que viene siendo el parámetro para que lo puedan mandar en tiempo y forma. Obviamente, pues digo, sería una evaluación un poquito diferente por respeto a las personas que en su momento presentaron la información en tiempo y forma, pero se va a evaluar lo más apegado a la realidad posible, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, pues digo, sigo a sus órdenes, nos veríamos la próxima semana para hacer el repaso general y pues reiterándome nuevamente la orden a través de la plataforma, pues quedo a sus órdenes. ¿Ok? Ok, Sí, contador, muchísimas gracias. sí, sigo a sus órdenes, cualquier cosa con toda confianza, ahí está la plataforma.
hay que entender que ahorita esta situación nos ha estado afectando a todos, sin embargo, la universidad está haciendo un esfuerzo relativamente para todos los que en algún momento dado hemos dado clases. Es muy nuevo esto de dar clases en línea, pero nos está sirviendo bastante y para posteriores versiones, pues obviamente va a ir mejorando de manera muy similar o se va a incrementar de mejor manera, vaya, la forma en la que vamos a ir presentando los temas, pero creo que hasta ahorita se ha hecho un buen trabajo y vamos a mejorarlo. Muy buenas noches, Sonia, le agradezco nuevamente su conexión y pues sigo sus órdenes de usted y todas las personas que vean la sesión y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias.